Vaya libraco, ¿eh? Julio Verne, sí señor. 20.000 leguas de viaje submarino. Lo habéis leído bien en la portada de este libro, bueno, de este libro memorable, en este caso convertido, bueno, en un cómic. Y en estas páginas interiores, como veis, el calamar gigante, el calamar asesino. Nos encantan los calamares, nos encantan los chipirones. Sabéis que la cocina de verano en este mes de septiembre todavía sigue en plena ebullición. Sabéis que seguimos con los bonitos, sabéis que seguimos con buenos tomates y por supuesto que seguimos con buenos chipirones. El mes de septiembre para mí es uno de los meses más felices del año, entre otras cosas porque es el mes de las moras, es el mes también de las mermeladas y, como os digo, es el mes de estos pequeños chipirones que Julio Verne, bueno, pues también incluyó como personaje fundamental en este libro maravilloso. Otros libros como, por ejemplo, Moby Dick, el de Herman Melville, que también, bueno, aparecen chipirones gigantes en esas narraciones fabulosas de marineros, y no me voy a enrollar más. Lo que os digo, como estáis escuchando, es que el mes de septiembre es un mes atómico, es un mes pletónico para cocinar, es un mes muy gastronómico, y en este programa que se llama Robin Food, Atracón a mano armada, que empieza, bueno, ahora mismo, y que dirige este cachalote que se llama David de Jorge Ceizo Barrena, vamos a hacer una receta que yo creo que es la receta que, bueno, pues la primera receta que yo aprendí a cocinar, y creo que no me equivoco, los chipirones Pelayo, los chipirones encebollados. Vamos a hacer la primigenia, la primera receta que yo aprendí a hacer en casa, que son estos chipirones fabulosos. Es una temporada perfecta para hacer este plato, como lo vais a comprobar. Os voy a enseñar a hacer mis chipirones Pelayo, los chipirones Pelayo Robin Food, y luego vamos a hacer una preparación que no es una receta, pero que acompaña esas parrillas que hemos ido encendiendo a lo largo de este verano y que todavía no tenemos que apagar porque nos quedan días largos todavía, nos queda calor y tenemos que encender como sea esas brasas incandescentes de nuestras parrillas para asar pescados, carnes o lo que fuera. Y para esas parrillas es fundamental hacer una gilimójili. Vamos a hacer una gilimójili, pues yo creo que es muy sencillo. Vale para carnes, vale para pescados. Así que, como veis en el programa de hoy, pues prácticamente receta y media. Chipirones Pelayo y a gilimójili embotellado, que os va a servir para la parrilla o para la sartén o para lo que fuera. Como os digo, mes feliz. David de Jorge Ceizo Barrena, cocinero feliz en este programa que arranca ahora, que se llama Robin Food Atracón a mano armada y que consta de 25 minutos absolutamente atómicos. No os levantéis del sofá, como sabéis, ni pamear, ¿eh? Ahí quietos. Robin Food. Robin Food. Bueno, pues ya me habéis escuchado. Una de las primeras recetas que el Menda Lerenda, bueno, pues aprendió a hacer en su vida. Sabéis que yo soy de Hondarribía, de pueblo costero, y de chaval tengo, pues bueno, recuerdos de este tipo de guisos. Yo me acuerdo que en casa había, bueno, pues un amigo de mis padres que se llamaba José Miñana, que ya murió, que era el tío José, y este hombre venía todos los veranos de Madrid y la verdad que venía obsesionado, lógicamente, viviendo en Madrid, venía obsesionado cada vez que venía a Hondarribía para, bueno, comer este tipo de cazuelas, ¿no? Y yo, de los primeros recuerdos gastronómicos que tengo, bueno, pues potentes y que no se me han olvidado, es un restaurante que había antes enfrente de la, ojo, qué viejo soy, enfrente de la vieja venta. Entonces ya no hay ni venta ni nada, la venta se la han llevado a otro lado, pero en el centro del pueblo antes estaba la venta en la lonja de pescadores. Y enfrente había un restaurante que, si no recuerdo mal, se llamaba Asador o Restaurante Kepa o algo así. Y ahí se disfrutaban de unas cazuelas absolutamente brutales de chipirones encebollados, de chipirones en su tinta, de marmitaco, que era lo que el tío José, bueno, pues le gustaba comer cuando venía a esos veranos y a esas vacaciones de verano que, bueno, pues que le duraban pues 2 meses. Antes se veraneaba como Dios manda, veraneaban 2 meses completos y se lo pasaban pipa. ¿Qué buscaban en esta tierra? Pues no solamente este tipo de recetas, sino también la lluvia, ponerse botas catiuscas y, bueno, pasar un verano mucho más agradable que los veranos que se pasan en la meseta, que son achicharrantes. Bueno, como siempre os digo, los chipirones Pelayo al final, bueno, pues los ingredientes para hacer los chipirones Pelayo, como las grandes recetas, requiere de pocos ingredientes. Y en este caso, bueno, para hacer unos chipirones Pelayo, en mi caso, bueno, lógicamente una buena cebolla cortada en tiras finas. Si utilizáis cebolleta, muchísimo mejor que cebolla de esta grande, que para mí es más basta. Mejor hacer con cebolleta los chipirones en Pelayo y veréis la diferencia. A mí me gusta meterle pimiento verde también cortado en tiras finas, que lo tengo aquí. Me gusta, lógicamente, añadirle un poco de ajo y un poquito de picante. Ahí también entran gustos en función de cada cual, en función de cada casa. A mí la verdad que el picante, sabéis que, bueno, que me pirria, que me gusta bastante. De hecho, yo creo que el picante crea adicción.
Y a mí me gusta encontrarme de vez en cuando el picante en ciertas preparaciones. Y en los chipirones Pelayo me gusta el picante. Cebolla y pimiento verde a la olla. Vamos a echar una pimienta de cayena partida con las manos. Acordaros cuando manipuléis las pimientas cayena y los picantes y todas estas historias, de lavaros las manos, como voy a hacer yo, entre otras cosas porque, os lo he dicho alguna vez, luego tiendes a llevarte la mano a los ojos o a la boca y todas estas historias, y bueno, es un accidente que se pasa en minutos el picor, pero si por un casual, por ejemplo, uno manipulara un chile habanero o una historia de estas, esos picores son de ir al hospital, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado con el picante cuando lo manipulamos con las manos. Vamos a añadir también ajo picado, porque el chipirón Pelayo tiene que tener ajo picado, bastante ajo picado. Añadimos sal. Y a mí me suele gustar para los encebollados, cuando hago Pelayo y todas estas historias, me suele gustar arrancar la cocción un poco fuerte. Y os voy a explicar por qué. Fuerte para que esta preparación, a la que le hace falta un poco más de aceite, por cierto, caramelice la cebolla. A mí me suele gustar incluso que se agarre un poco la cebolla al comienzo, los primeros 10 minutos, 15 minutos, que esa cebolla caramelice, que se vaya agarrando al fondo, de forma que ya esta preparación empiece a coger color rubio. Para mí es importante que el chipirón Pelayo, la verdura, la cebolla, el pimiento verde que acompaña al chipirón, hagamos bien, bueno, pues es encebollado, al final no es más que un encebollado sencillo, pero hay que hacerlo bien. Y para mí es importante que coja color. Y ese color se lo podemos dar al final, ¿vale? Pero para mí es mucho más sencillo al principio dejar incluso que se vaya agarrando y que en el fondo forme un fondo caramelizado y esto vaya cogiendo un tono rubio, como vais a ver en unos segundos. Y luego ya bajarle el fuego, después de esos 10 o 15 minutos de tostado un poco potente, bajar el fuego y dejar, bueno, pues que el encebollado se consuma. Fuego muy suave, bajáis mucho el fuego y a mí me suele gustar por lo menos hora y media. Hora y media, a uno dirá, joder, qué escándalo, ¿con cuánto tiempo? Bueno, pues para hacerlo bien, hora y media, 2 horas, a fuego muy despacito, para que para que estos chipirones Pelayo, para que este encebollado quede fantástico. Como os digo, al final es una receta muy sencilla, en la que intervienen muy pocos elementos, pero los tenemos que cocinar, bueno, pues de manera brillante para que al final el plato sea, bueno, pues monumental. Importante que el encebollado lo hagamos bien. Bueno, vamos a dejar que esto vaya cogiendo, bueno, pues ese color, como os digo, y el encebollado vaya avanzando. Además, por cierto, he leído una historia chula que ya seguramente los de Guetaria me mandarán carta bomba y tal, pero según parece, esto de chipirón Pelayo no es por el rey Pelayo ni historias. Por lo visto, había en Guetaria, no sé en qué época, un bar que se llamaba Pelayo. Bueno, la mujer de esa tasca quiso, bueno, pues hacer una cazuela nueva para ofrecer a sus clientes. Hizo una suerte de chipirones encebollados, pues que habitualmente no se hacían, porque en esta tierra es verdad que tenemos costumbre de haber hecho siempre el chipirón en su tinta, de algunas otras formas también, pero sobre todo el chipirón en su tinta. Aquella mujer hizo un chipirón encebollado, la tasca se llamaba Pelayo, y lógicamente esa receta pues quedó para los restos como chipirón Pelayo, a pesar de que hay mucha gente que también le llama a esta historia pues chipirón encebollado, ¿no? Y a mí me gusta, en este caso, como vais a ver, hacer chipirón Pelayo un poco tipo como salsa. Hay mucha gente que el chipirón Pelayo lo considera un encebollado con pimiento verde o sin pimiento verde muy pochado, tiene el encebollado por un lado y luego saltea el chipirón tipitapa 2 vueltas, lo coloca sobre la cebolla y eso pues también es un chipirón Pelayo o también puede ser un chipirón encebollado. Pero para mí, que es la receta que yo he aprendido a hacer en casa, a mí me gusta que el chipirón bucee un poco en el cebollado y esté durante 10 minutos, como veréis al final de la receta, bueno, pues buceando en ese jugo de cebolla y que al final quede una especie de mezcla entre guiso y salteado. No interesa que el chipirón se nos haga mucho, pero sí que de alguna forma vaya cogiendo, bueno, pues ese punto de la cebolla y todas estas historias. Y sobre todo para mí es importante que este guiso repose. A mí no me gusta hacer el chipirón encebollado y comerlo. Me gusta terminarlo, dejarlo enfriar en la encimera de la cocina. Cuando pasa un rato ya enfriado, meterlo en la nevera bien cubierto y al día siguiente darle un calorcillo para templarlo sin necesidad de que se caliente mucho y comerlo. Porque para mí la diferencia es absolutamente brutal. ¿Veis? Que la cebolla empieza ya a agarrarse un poco en el fondo. Y como digo, esto para mí es importante, para que la cebolla vaya adquiriendo esa tonalidad rubia, como veis. Importante que se agarre un poco, no tengáis miedo.
y que esa historia vaya cogiendo ya su forma. Bueno, luego tengo aquí, bueno, pues chipirones. Chipirones que en este caso, bueno, podéis hacer tranquilamente chipirón pelayo con veguiaundi grande, troceado y todas estas historias. Pero es verdad que, bueno, que teniendo chipirón así pequeño, pues en el mercado de vez en cuando uno se puede dar el gustazo y también el trabajo, pues de emplearlos para cocinar, ¿no? Sabéis de sobra cómo se limpia un chipirón y si no lo sabéis os lo recuerdo. Sacáis, bueno, pues el interior separando esta lengua de los tentáculos. Acordaos que el tentáculo en el medio tiene una especie como de pico que tenemos que eliminar. Luego le quitamos la pluma y suele haber mucha gente que le quita la piel y luego le quita las aletas. A mí no me gusta quitarle ni la piel ni me gusta quitarle las aletas. Yo las aletas se las dejo. Y luego lo que sí haré dentro de la fregadera es darle un meneillo por dentro para quitarle pues posibles restos que puedan tener de arena o lo que fuera. Ya veis, en alguna ocasión más lo he explicado. Aquí está la pluma, en el lado de la pluma lo que hacemos es meter el dedo para separar el cuerpo del chipirón. Bueno, pues de esa pluma a la que está agarrada y adherida al interior del chipirón, lo que hacemos es tirar con cuidado. Y ya veis, levantamos la lengua esta que tiene doble. ¿Veis esta lengua? ¿Veis? Se va agarrando al fondo. Esta es la historieta. Que vaya cogiendo color. ¿Ya lo veis? Aquí incluso está como medio pegándose. No pasa nada. Unas vueltitas. Y ya veis que la cebolla empieza como a caramelizarse. Ese es el camino de la fe, el camino de la verdad de los chipirones pelayos. Que no se agarre, que no se pegue nunca, claro. Como os decía, esa lengua doble. Y luego lo que hacemos es apretando, quitar ya esta parte que nos sobra. Si hiciéramos chipirones en su tinta, lógicamente recuperaríamos la bolsita de tinta. Pero como no voy a hacer, pues la desecho. Aunque podría guardarla y congelarla. Pero bueno, quitamos ese pico, como os digo. Y al final separamos el tentáculo de la especie de lengüeta esta doble del cuerpo. Al que, como veis, le retiramos la pluma. Y como os digo, voy a hacer con estos chipirones esta limpieza. Como os digo, el interior, lo que vamos a hacer es pasarlo por el grifo de agua para eliminarle, bueno, pues algunos restos que puedan quedar de estómago y todas estas historias, y luego la arena, que es importante retirar. Así que me voy a quedar vigilando un poco esta cebolla y en unos segundos seguimos con los chipirones pelayo. Receta veraniega sin igual. Rabbit Food. Pues eso, qué recuerdos, Mariví, qué recuerdos. Me estaba acordando ahora de, bueno, pues os he hablado antes del tío José y me estaba acordando de esas cenas maravillosas en casa de mis padres en Hondarribia, en aquel porche en verano, joder, con todos los helechos ahí debajo de la parra y tal, unas cenas maravillosas a base de, como os he dicho antes, de marmitaco, chipirones encebollados, quesos maravillosos. Joder, yo me acuerdo que ahí también me aventuré en mis primeras tartas de fresa, primeras tartas de chocolate y tal, recuerdos, bueno, absolutamente increíbles, con 16, 17 años. Precisamente también la misma época en la que, bueno, pues en la que uno tuvo los arrestos de, bueno, decir en casa que quería ser cocinero y de empezar a trabajar en un restaurante con aquella edad. Me acuerdo que, como os he comentado en algún programa, bueno, pues mi viejo, a través de mi tío Jaime, me enchufó en el restaurante Merche de Irún, que todavía sigue funcionando, que hoy lo lleva Julio, pero que en aquella época lo lleva José Ignacio Zelaya, que es un, bueno, pues un maestro que se acaba de jubilar, entre otras cosas, hijo de gran cocinero, amaestrado y criado en el gran fogón de Casa Nicolasa, y un restaurante en el que yo también tengo muy buenos recuerdos, porque yo creo que no he limpiado más chipirones en mi vida que en el Merche, junto a José Ignacio Zelaya y toda su brigada de cocina de aquella época. Allí hacíamos chipirones encebollados, hacíamos chipirones en su tinta, hacíamos unos pimientos verdes rellenos de chipirones en su tinta maravillosos, unos mil hojas de bacalao fantásticos, como en alguna ocasión os he comentado, y todo eso me recuerda una cosa muy simple. A pesar de que nos creemos los cocineros de hoy que somos más modernos que nunca, cocineros modernos los ha habido en todas las épocas de la historia, y en aquella época, hace nada más y nada menos que 22, 23 años, en el Merche se cocinaba, bueno, con un calzoncillo de la modernidad puesto de 2 cojones y con 2 pelotas, así de claro. Bueno, esos son mis recuerdos y los tengo que contar, porque como sabéis en este programa yo no entro en vuestras cocinas, sino que sois vosotros los intrusos y los que entréis en mi intimidad, así que os cuento mis recuerdos gastronómicos. Esta cebolla, aunque parezca mentira, pues lleva 15 minutos al fuego, no lleva más. Habéis visto que ha cogido una coloración muy potente,
Le he bajado el fuego ya a un 5,5, 6, porque ahora, a pesar de que había alguien en el plato hace un segundo que me decía, no, esto ya está hecho, no, esto no está hecho. Esta cebolla cuando la muerdes está dura, está sin guisar. Y lo importante es echarle, bueno, pues un chorrito de vino blanco. Como os he dicho, bajarle el fuego, yo he puesto a un 5,5, pero lo voy a poner a un 5 o incluso a un 4,5. Fuego muy muy suave, muy importante. Tapar, dejar una rendija para que evapore bueno, pues parte del agua de la condensación que hay aquí dentro y esta cebolla se vaya pochando a fuego muy muy lento. A pesar de que lo que os digo, parece que esa cebolla estaba hecha, no estaba hecha. Y el éxito de este chipirón encebollado es que le demos una cocción eterna y pausada a esta cebolla en la medida de nuestras posibilidades. Si no tenemos tiempo y salteamos la cebolla y el pimiento verde ahí 15 minutos en la sartén y tal y lo consideramos que está bien, pues tampoco pasa nada, porque como sabéis, no somos nada rígidos y estamos abiertos al mundo y abiertos al tiempo del que dispone uno para cocinar. Pero si tenéis tiempo de dejar que esto poche, bueno, pues eso, horita y media, horita y 3/4, 2 horas, muchísimo mejor, que es lo que yo voy a hacer en esta cazuela. Bueno, luego aparte, os voy a contar, bueno, pues también otra historia, porque al final, como las grandes recetas, esto tiene, bueno, sus detractores, tiene una escuela del chipirón relleno de una forma, o del chipirón relleno de otra forma, o lo que fuera. Yo os voy a enseñar cómo hago yo los chipirones cuando no tengo tiempo y os voy a enseñar cómo hago los chipirones cuando tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo y como se ha estirado también en ciertas, bueno, pues en ciertas casas y en ciertos restaurantes es, bueno, el chipirón ya habéis visto que, bueno, lo he pasado por el grifo de agua un poquito, lo he limpiado bien, le he quitado la arena interior, los he dejado niquelados y hay una forma muy sencilla que es coger, como os he dicho, importante no quitar nunca la piel, importante dejarle los tentáculos hacia afuera, a pesar de que hay gente que mete aquí el dedo y le da la vuelta al chipirón como si fuera un calcetín. A mí me gusta que se vea la piel y me gusta que se vean, bueno, pues esas aletas hacia el exterior. Y como os digo, hay una escuela muy sencilla que es coger los tentáculos directamente dentro y la lengua directamente. Al tentáculo y a la lengua le podemos haber echado un poquito de sal. O sea, tenéis los cuerpos por un lado, tenéis los tentáculos y las lenguas por otro. A los tentáculos y a las lenguas le echamos un poquito de sal, las metemos, bueno, pues en el interior del chipirón y lo que hacemos es, pues zapatero remendón, palillo, como sabéis. Bueno, y atarlo, sellar el chipirón, cerrarlo, sobre todo para que cuando lo salteemos, pues no se nos escape el relleno, que es lo que tengo yo en esta bandeja. Y luego hay otra escuela, que es la escuela, por ejemplo, de las, bueno, pues de las guisanderas legendarias de Isuberoa. Sabéis que yo aprendí a guisar entre otros sitios en Isuberoa de Oyarzún y allí, pues la tía María, la tía Ángeles y tal, nos enseñaron a hacer los chipirones como aprendieron ellos de pequeñas. Y ellas de pequeñas lo que hacían era precisamente esos tentáculos de chipirón y esas lenguas de chipirón, lo que decían era picarlo mucho y luego en una cazuela estofar mucho pimiento verde, mucha cebolla con ajo, aceite de oliva y sal, muy bien pochado. Cuando eso estaba muy bien pochado, añadían ese picado de las lenguas, del chipirón y de los tentáculos. Hay gente que incluso añadía pues jamón, por ejemplo, jamoncito picado, gente que añadía huevo picado, por ejemplo. Se trataba de hacer, bueno, pues un relleno pues de esta manera. Estofaba ese relleno pues 3/4 de hora, 1 hora, hasta que quedara una farsa pues bien sabrosa, como esto que tengo aquí en este plato. Farsas que en algunos casos incluso se añadía, pues por ejemplo, pan rallado, se añadía perejil. Al final cada uno añade un poco sus, bueno, pues sus toques personales, ¿no? Pero al final se trata de hacer pues un relleno guisado, que tiene más trabajo, pero los chipirones quedan también ricos, ¿eh? Y al final la historia es, bueno, pues hacer lo mismo, lo que pasa es que en vez de rellenarlo con los tentáculos crudos, se trata de rellenar estos chipirones, bueno, pues con una farsa cocinada. Ya veis, se mete la cuchara con el relleno, se introduce dentro del chipirón y luego se pinza aquí un poquito la piel contra la cuchara para que la cuchara salga limpia y el relleno quede en el interior. ¿Tiene más trabajo? Pues sí. Pero esto queda también de la bomba, ¿eh? De la bomba rebomba. Ya lo veis. Bien relleno. Que queden bien gordos. Si vemos que nos hemos pasado un poco, como es el caso, retiramos un poquito de relleno. Y lo mismo, pues sellar el chipirón. Lo que pasa es que en este caso, en vez de estar relleno exclusivamente del tentáculo y de esa lengua, lo que está el chipirón es relleno pues de una farsa realmente maravillosa. Ya lo veis. Con cuidado, cuchara pequeña, no me hagáis esto con una cuchara sopera, una cuchara de moca pequeña o lo que fuera, en función del tamaño del chipirón. Y lógicamente pues estas historias se hacen con chipirones pequeños o con chipirones de tamaño medio. Hacer esto con un guiandi pues es un poco salvajada, ¿no? Es mejor utilizar pues bueno, chipirones de este tamaño, de este calibre, chipirones pequeños.
Y ya lo veis. Pinzamos. Y es otra manera de rellenar los chipirones que tiene más trabajo, que quizás entronca con esa cocina tradicional de nuestras madres y de nuestras abuelas, que se lo curraban bastante más que nosotros, porque no tenían más tiempo, tenían el mismo poco tiempo que tenemos hoy, lo que pasa que curraban mucho más. Y en un santiamén lo que vamos a hacer es dejar, con un santiamén, vamos a dejar que pase esa hora y cuarto, esa hora y media. En unos segunditos vais a ver cómo queda esta cebolla, porque la tele es mágica y sabéis que esa hora y media, esa hora y cuarto, hora y media en la tele son plis plas, segunditos. Y vamos a volver con esa cebolla ya pochada y vamos a rematar estos chipirones Pelayo alucinantes que os estoy ofreciendo hoy en este programa sin igual. Robin Food, atacón a mano armada. Robin Food. Qué día más chulo, chipirón Pelayo y tal. Esto es una receta bomba, receta atómica. Ya habéis visto. Tengo mi cebolla, que vais a descubrir en unos segundos cómo está. Luego tengo los chipirones, que ya voy por la segunda tanda. Aceite de oliva en una sartén muy caliente. El chipirón con su palillo y toda esta historia. Y a darle leña. Cuando me saltéis chipirones para hacer pelayo y todas estas historias, aunque no sea para hacer pelayo, aunque sea para comerlo a la plancha y todas estas historias, no conviene que me echéis muchos chipirones en la sartén, a no ser que saltéis, bueno, pues en la boca de la chimenea de Vandellós y tal, con una energía atómica que esté la sartén incandescente. Es muy importante que la sartén esté muy caliente, es importante que el aceite humee, es importante que haya intensidad de calor para que los chipirones no se cuezan. Si echáis mucho chipirón o mucho producto, me da igual, de cualquier cosa, a una sartén que está medianamente caliente, al final el calor se apaga y los productos, en vez de saltearse, se cuecen. Y en este caso es interesante que la piel del chipirón se nos churrusque. Eso es muy importante, como está ocurriendo aquí. Echamos sal. Echamos un poquito más de aceite, que me he vuelto últimamente un poco prudente y tal. Voy a tener que ir al médico. Y al final se trata, bueno, pues de saltear el chipirón. Ya lo veis. Que quede muy dorado. Importante que quede bien tostado. Segundos en la sartén, ¿eh? ¿Habéis visto? Esto es maravilloso, ¿eh? Cuando levantéis una tapa y este caldo que está aquí cae a la olla, me parece algo mágico. Algo mágico porque al final, bueno, pues la tapa está devolviendo la humedad, bueno, pues natural a esa cebolla. Y esto al final, pues está de toma pan y moja. Veis que en el fondo se nos agarra un poco, no pasa absolutamente nada porque esto le damos un poquito de leña. E incluso podemos añadir una gotita de humedad. Echamos un poquito de vino blanco para que se nos separe ese churruscado del fondo. Y luego se trata de que estos chipirones, a los que voy a echar un poco de Armagnac, por cierto, antes he hablado de José Ignacio Zelaya, y esto es una historia que hacíamos en el Merche. Añadir unas gotitas de Armagnac a ese fondo salteado del chipirón. Ese jugo para adentro. Bueno, pues con el resto de chipirones y lógicamente con el jugo que suelta el chipirón en el plato, que también tiene que ir al interior, tiene que ir para adentro. Esto lo vamos a limpiar bien porque al final toda esta historia es pura mermelada, ¿eh? Todo este jugo que se queda en el plato tiene que ir para adentro, porque esto es lo que le va a dar muchísimo sabor a nuestros chipirones Pelayo. Vamos a pasar aquí un poco el trapo. Y esta historia, pues la podríamos dar por concluida. Pero, como os he dicho yo antes, a mí me gusta que este chipirón, joder, pues comulgue íntimamente y tal, en plan como dirían los cronistas horteras, con esta cebolla. Y como le diríamos en Robin Food, pues a mí lo que me gusta es que esto chupe, que esto empape ese jugo de cebolla, que al final el juguito ese maravilloso del chipirón y de la cebolla, bueno, pues intercambien, bueno, pues los fluidos. Qué maravilloso, ¿eh? Intercambiarse los fluidos es maravilloso, joder. Y en cuestión de 10-15 minutos de cocción muy pausada. Esto tiene que estar chup chup en el fuego no muy fuerte. En cuestión de minutos, como os digo, al final, pues el resultado es esto que está aquí, ¿no? Que ya veis que es el chipirón un poquito más pálido. Es un poco la diferencia que hay entre este chipirón y este otro chipirón. Al final aquí el chipirón queda un poquito más lavado, la cebolla está más homogénea y este guiso para mí pues está mucho más que terminado. Importante no coger y llevarlo a la mesa. Para mí, como os he dicho al principio, este tipo de guisos, aunque parezca mentira, necesitan de reposo, como unas albóndigas o como un redondo en salsa o todas estas historias. Esto lo dejamos enfriar encima de la encimera, bueno, pues un rato hasta que temple, lo metemos en la nevera, mañana lo recalentamos y nos comemos unos chipirones Pelayo absolutamente brutales. ¡Qué maravilla!
que nos lo pasamos en este programa. Y en unos segundos vamos a terminar, como os he dicho antes, enseñándoos a hacer pues una gilimógili para parrilla. Muy sencillo. Si aguantáis unos minutitos, damos por concluido el programa de hoy. Y fijaros, entrar aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una gilimógili, mejunjille o como queráis llamar a esta historia. Al final los ingredientes son muy sencillos, pero es verdad que hasta que a uno no le dicen qué es lo que contienen ciertas fórmulas gastronómicas y tal, pues uno no sabe realmente la realidad de esas botellas que se agitan en tantas parrillas pues del mundo, ¿no? Pero en Euskadi especialmente, bueno, pues Callas, Elcanos, Astilleros, Mayflowers, Villora Guinzones, hay tantos parrilleros, bueno, pues en tantos lugares de nuestra geografía que al final cada uno tiene, bueno, pues su fórmula especial para añadir, bueno, pues a esos pescados o a esas carnes en la parrilla, o aunque no tengamos parrilla, una gilimógili o un mejunje que nos puede valer para que una vez que hacemos un pescado, una sartén, unos chipirones, unas chuletillas de cordero o lo que fuera, justo al sacar de la sartén, chac, echemos unas gotitas y nos perfumemos la vida y nos perfumemos la existencia, que es lo que nos gusta que ocurra en este programa que se llama Robin Food y que termina en unos segundos. Esos mejunjes al final, pues son muy sencillos. Yo me gusta hacer un mejunje que vale tanto para carnes como para pescado. Un poco de ajo y tal, aquí ya todas las risotadas de toda la familia y tal, un poco de ajo. Sin el germen, al final el mejunje tiene que estar perfumado. Vamos a echar un poco de aceite, más o menos la cantidad o la proporción es 1/3 de vinagre de sidra y 2/3 de aceite de girasol. No vamos a echar toda la cantidad porque primero lo que vamos a hacer es con el ajo, con un poco de vinagre y con un poco de aceite y con sal. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues una especie de puré papilla con este ajo. Una vez que este puré de papilla ya está hecho y que al final el puré, bueno, pues de ajo está perfectamente formado y no hay grumos y toda esta historia, lógicamente hay que hacer esto en pequeña cantidad y no llenar de aceite y vinagre hasta arriba porque nos costaría mucho más hacer la emulsión. Si echamos poca cantidad de aceite, poca cantidad de vinagre, todos los ajos, hacemos un puré con muchísima mayor facilidad. Entonces, como os he dicho, la proporción aproximadamente es 1/3 de vinagre de sidra, más o menos, y 2/3 de aceite de girasol. El que quiera echar aceite de oliva, que le eche aceite de oliva. El que quiera echarle cayena, que le eche cayena. El que quiera echarle pimientas, que le eche pimientas. El que quiera meter en la botella ramas de tomillo, ramas de romero, ramas de lo que sea, que hágalo, haced lo que os dé la gana. Pero iluminaros la vida, como os digo. Unos segunditos más de meneo. Y poco más. Zumo de limón también, ¿por qué no? Lo que sea. En fin, al final este mejunje lo que hacemos es, ahora está blanco pero del batido. Esto en el momento que lo dejamos reposar, amarilla y coge, bueno, pues el color de los ingredientes que hemos añadido. Importante que este mejunje no lo utilicemos en el momento, sino que lo dejemos reposar, bueno, pues unos días en el apal o en el armario de la despensa. Y esto tranquilamente nos aguanta pues meses, en una botella con un corcho en la punta, lo tenemos en el armario y siempre listo para nuestras parrillas, para nuestras barbacoas o para nuestras sartenadas de chipirones, de chuletas o lo que fuera. Esto ha sido un programa más de Robin Food Atacón a mano armada. Todavía estamos en el mes de septiembre, apurar el verano. Habéis visto que hoy hemos apurado el verano aquí como Dios manda, chipirón pelayo y mejunje para parrillas. Os quiero mucho y aquí me quedo metiendo esto en la botella. Os quiero mucho, Agur. Robin Food.